Habían preguntado si también sirve el aporte de ácido, por ejemplo, jugo de limón como condimentos. El tema del jugo de limón como condimento es que no está diluido, ¿sí? Puede generar mayor sintomatología porque, digamos que estamos consumiendo el jugo directamente, tiene mayor acidez y esto sí puede provocar algún grado de sintomatología en este paciente. La idea de dar es darlo diluido para que no se acentúe, digamos, el efecto de este ácido, que se puede incorporar la vitamina sin ser un estímulo, digamos, gracias a la acidez. Entonces, por eso es que no vamos a utilizarlo como estrategia en la condimentación. A ver, sí, entendí bien. Lo del jugo de limón se entendió, pero me queda una duda con respecto al almidón resistente. A ver, consulta nomás. Chicos, hola. Sí, Ceci, se escucha. Me vas a tener que decir Rob porque muchas veces quiero hablar y realmente no me sale la voz. Hoy Bueno, vos avísame cuando querés hablar y yo te por digo eso, si se escucha. yo les Dale, digo hola y vos me decís se escucha. dale. El tema de las semillas por ahí preguntaron Sí, y vamos a hablar de que estamos en un momento donde el paradigma es utilizar un montón de alimentos que son funcionales, como por ejemplo las semillas, las algas y un montón de alimentos que supuestamente este paciente no debería consumir. No, lo que tenemos que buscar es la técnica apropiada. Por ejemplo, el uso de las semillas hidratadas, en donde se obtiene un mayor porcentaje de fibra soluble para un paciente con constipación espástica, es absolutamente positivo y podría ser la solución. Por ejemplo, el poner una cucharadita de chía o de lino en un vaso de agua, dejar que largue el gel que tiene dentro de la semilla, que es considerada fibra soluble, y el paciente lo puede consumir incluso como estimulante de las deposiciones, ya que hablamos siempre que hablamos de constipación espástica, o casi siempre que hablamos de constipación espástica, hablamos más que nada de una constipación funcional más que mecánica, ¿sí? Es algo más orgánico y entonces se puede incorporar de esta manera, ¿sí? Las semillas hidratadas, ya sea por ejemplo en el agua saborizada con un poco de cítricos también colados y diluidos, o si no, utilizar las semillas hidratadas dentro del yogur, no la semilla como residuo, sino lo que larga la semilla, que es esa especie de gel, ¿sí? Que es la que se considera, solamente eso es lo que se considera la fibra soluble. ¿Se escuchó, claro, Ro? sí. Sí, perfecto. Yo por ahí lo que le decía hoy de que no era la semilla de las frutas, digamos, eso por ahí. Yo entendí, Claro. quizás entendí mal esa parte. Por ahí, Sí, obviamente como que en el preguntó, tema de las panificados semillas con hidratadas sí se forma semillas. un buen gel. Sí. Exacto. Después, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con algas, el jugo de las algas. Hay muchísimos alimentos que ahora se utilizan como funcionales que son, digamos, aplicados a la dietoterapia buscando la técnica apropiada. Entonces, por ahí cuando se les ocurran de esos alimentos que decimos, ¿y qué pasa si el paciente me pregunta por tal o cual cosa? ¿Sí? Entonces yo por ahí puedo dar la opción. Yo, por ejemplo, a mis pacientes con colon irritable les digo, bueno, sí, podemos tomar el jugo de la semilla, no consuma la semilla. Entonces descartamos la parte insoluble, la parte de afuera de la semilla, pero sí incorporamos, por ejemplo, el gel. Sí, ahí estoy leyendo las preguntas. A ver, dice, o sea que para la constipación espástica sí se puede usar semillas pero hidratadas o el jugo. Ahí te pregunta si se puede usar solamente el gel o toda la semilla hidratada. Usamos el gel porque lo que queda hidratado, el gel, es lo considerado fibra soluble. La parte externa de la semilla es insoluble. Exacto. Bien, eso es para Carballo que acaba de preguntar. Y también acaban de preguntar sobre el almidón resistente. No, ahí vuelvo a repetir, ¿sí? No es que en el vegetal se forma más almidón resistente. Lo que hablábamos era de que el almidón resistente es aquel almidón que ha gelatinizado, que luego ha gelificado, o sea, una vez que se empieza a enfriar y empieza a retrogradar. Lo que sucede es que en todos los cereales o en los vegetales se ocurre este proceso, pero ¿cuándo va a ocurrir en mayor medida? Cuando este almidón tuvo una buena gelatinización, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Todo lo que sean panificados
¿sí? Si bien hay humedad y hay gelatinización, la forma de cocción por ahí son métodos secos, por ejemplo en el caso del pan que estábamos hablando recién. Diferente va a ser, por ejemplo, una papa, una mandioca, una batata que fue hervida, ¿sí? Donde hubo mayor gelatinización de ese almidón y después va a tener una formación de almidón resistente. Yo lo que por ahí diferencié, más que nada en este caso los vegetales C, es que además de esto, los vegetales de tipo C tienen rafinosa y estaquiosa, que lo que hacen en este tipo de pacientes es aumentar la distensión abdominal, ¿sí? Los dolores, así aumentar el contenido de gases en la parte intestinal y acentúan los síntomas. Entonces, por ahí yo hablaba de esa diferencia en lo que es vegetales C y los cereales. Pero si hablamos de almidón resistente se produce en cualquier tipo de almidón que ha gelatinizado y luego se ha gelificado y empieza a retrogradar o ha retrogradado. ¿Sí? O cocido y enfriado. También se forma almidón resistente en los cereales parcialmente cocidos. Por eso decimos, por ejemplo, el arroz cocido al dente, el fideo cocido al dente, que no sería una indicación apropiada para este tipo de patología, como les corrigió la profe, pues yo la escuché hoy. El almidón resistente, ¿sí? Cocido y enfriado, va a producir siempre mayor cantidad. En realidad la estaquiosa y la rafinosa en las hortalizas C forma parte del almidón resistente igual que en las legumbres, porque son sustancias habituales de estos vegetales y las legumbres. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Almidón resistente es almidón gelatinizado y enfriado, almidón escasamente cocido, como puede ocurrir, por ejemplo, en las legumbres, en los cereales integrales o en las pastas al dente. Y en este caso, este almidón resistente actúa como residuo y muchas veces genera dolor. Y si además consideramos que el almidón resistente es natural y posee estaquiosa y rafinosa, como dijo la profe, va a producir gases, dolor y distensión. Entonces, no sería la forma más apropiada para incorporar residuos en el menú. La forma más apropiada es por ahí incorporarlo a partir de los vegetales cocidos o los vegetales que provean mayor cantidad de hemicelulosa o fibra soluble. Para completar un poco lo que decías, Romy. Buenísimo, sí. ¿Alguien quiere consultar algo, alguna duda? Creo que quedó bastante claro ese tema. Mientras podemos continuar leyendo el menú, así completamos bien tu justificación y después en todo caso seguimos con las dudas. Bien, hablábamos hasta el tomate llegamos, bien, hablamos de los tipos de fibra. Jugo de naranja diluido, se diluye la presencia de ácidos orgánicos obteniendo un estímulo moderado. Bueno, ahí hablamos esto de las cantidades para que realmente sea diluido, para que aporte un poco de vitamina C, pero sin ser un estímulo, aunque sea indirecto, pero cuidar las concentraciones. Bien. Azúcar. La presencia de mono y disacáridos aumenta el peristaltismo intestinal. El azúcar se puede agregar al jugo, cucharita tipo T. Bien, recuerden que en este caso, por ejemplo, tenemos el jugo de naranja, tenemos azúcares de las frutas, si bien está diluido, pero están presentes, y además el azúcar blanco, azúcar de mesa en este caso, como endulzante. Y tendríamos que ver las concentraciones, las cantidades, en este caso decir una cucharita tipo T, bueno, habría que ver esto en relación al total de los azúcares que tenemos en el día, pero en cada comida también hay que ver el aporte, ¿sí? Porque por ahí si ya tenemos jugo y además tenemos azúcar, habría que evaluar. Quizás como es un jugo diluido se podría dar sin el agregado de azúcar perfectamente, y por ahí nos estamos cuidando un poco más con esto de los estímulos y el azúcar por ahí dejarla para alguna infusión o algo que realmente requiera endulzar, de acuerdo a los hábitos de cada paciente, obviamente, ¿no? Pero yo por ahí cuidaría en este caso porque estamos hablando de jugos. Quizás no es necesario el agregado de azúcar. Al menos ese es mi punto de vista. No sé, Ceci, si querés acotar algo con respecto a esto. Además, recuerden que no estamos hablando de utilizar el azúcar como una estrategia en este caso, y al contrario, cuanto menos cantidad de azúcar usamos, mejor, porque queremos evitar las hiperconcentraciones de monodisacárido en este tipo de pacientes porque son estímulos intensos del peristaltismo. ¿No es necesario? Bien, está bien.
cae ahí. La idea de justificar también es decir por qué lo elegimos, porque contribuya, digamos, a mejorar a la situación del paciente. Entonces, por ahí si hay algo que no está indicado, no es algo que usemos justamente con esa intención, la idea es que no lo destaquemos porque no tiene sentido en este caso, ¿sí? Directamente, si no le indicamos azúcar, no indicamos y listo. ¿Sí? Esto es para que nosotros podamos comprender el por qué no o el por qué sí de cada uno de los alimentos. Bien. Seguimos mientras nadie pregunte, después cualquier cosa volvemos. Cena, soufflé de verduras. Tenemos como ingredientes huevo, clara, o sea, un huevo y una clara, zapallito,